conquista del espacio. Mecánica orbital. Los pioneros de la Unión Soviética y Estados Unidos habían abierto el camino a los vuelos espaciales. Y, sin embargo, ambas naciones se percataron enseguida de que sería necesario mayor potencial humano para lograr sus objetivos. La NASA seleccionó un segundo grupo de astronautas en septiembre de 1962. Entre ellos estaban Edward White, Elliot C., hijo, Frank Borman y el joven Neil Armstrong. En esa época, los soviéticos habían formado cuerpos femeninos y pusieron en órbita exitosamente a Valentina Tereskova. Tal vez esta joven norteamericana podría haber sido la primera mujer en el espacio. El personal de selección y entrenamiento de la NASA, que habían examinado a los 7 del Mercury, habían empezado a examinar en secreto a las aspirantes femeninas en unas instalaciones privadas. Las 24 aspirantes, todas ellas hábiles pilotos, pasaron las mismas pruebas que los hombres. Jerry Cobb quedó en el segundo lugar de ambos grupos, masculino y femenino. Otras 12 mujeres superaron las duras pruebas, pero todas fueron rechazadas porque la NASA solo quería pilotos de pruebas. A Jerry, que en sus tiempos había sido una renombrada piloto, se le ofreció un puesto de administrativa en la NASA, en el que solo estuvo 3 años. Se trasladó a Sudamérica y se dedicó a un trabajo humanitario, llevando suministros por aire a los indígenas. Ha ganado varios premios y menciones por su trabajo, incluyendo la medalla Amelia Earhart. Los soviéticos escogieron otros 15 cosmonautas para entrenarlos y en 1963 la NASA seleccionó 4 grupos de astronautas que incluían a Buzz Aldrin y Michael Collins. De esos 4 grupos, 3 astronautas seguirían siendo entrenados para volar en las misiones Apolo. Entre ellos no figuraba Cordy Freeman. Era piloto de pruebas y capitán de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y contabilizaba más de 2.400 horas de vuelo en reactores. Como todos los demás astronautas, Freeman volaba en un reactor Talon T-38 como parte de su entrenamiento. El 31 de octubre de 1964, mientras volaba en el Talon, Freeman colisionó con un ganso. El ave se estrelló contra la cabina. Los pedazos fueron succionados por los motores del reactor, provocando un incendio. Freeman consiguió eyectar el asiento, pero estaba demasiado cerca del suelo y su paracaídas no funcionó. Fue el primer astronauta norteamericano que murió durante los entrenamientos. Desconocido en su momento, la Unión Soviética también sufrió la pérdida de un cosmonauta en entrenamiento. Valentin Bondarenko había fallecido en un simulador 3 años antes. Como el desastre de la rampa de lanzamiento de Nedelin se ocultó a Occidente durante varios años, los viajes espaciales probaron ser una peligrosa vocación. Los 2 norteamericanos de la nave espacial Géminis estaban preparados para un nuevo lanzamiento con el misil propulsor Titan II. El ICBM Titan II se construyó para ser el principal misil balístico intercontinental de Estados Unidos. Era un cohete de 2 etapas que como combustible utilizaba aerocine y tetróxido de nitrógeno. Este combustible podía ser almacenado en un silo subterráneo bajo el misil, que podía ser lanzado desde ahí, a diferencia del anterior Atlas. Su altura era de 31,4 metros y el diámetro de 3,05 metros, y como arma cargaba un cono Mark VI con una ojiva nuclear W-53 con una fuerza de 9 megatones, la mayor utilizada por Estados Unidos. Después de algunas modificaciones y arreglos, el 8 de abril de 1964 se lanzó el Titan II llevando a la Géminis 1. La Géminis sin tripulante solo era una versión de prueba. A bordo llevaba instrumentos de estudio de nuevo diseño y sin siquiera separarse del propulsor de la segunda etapa, la misión rodeó 3 veces la Tierra y aunque la nave estuvo en órbita 4 días, fue destruida deliberadamente antes de la reentrada. La Géminis 2 también era una nave de pruebas no tripulada, esta vez para probar el escudo antitérmico y el diseño de la reentrada del Géminis. Se lanzó el 19 de enero de 1965 después de un anterior lanzamiento fallido en diciembre y la nave realizó un vuelo suborbital a través del Atlántico alcanzando una altitud de 171,2 kilómetros. Aunque parecía una cápsula Mercury más grande, la Géminis era una máquina voladora muy sofisticada. Tenía 3 secciones importantes. Los compartimentos traseros contenían los tanques de oxígeno, los equipos de bombeo de comunicaciones, los cohetes propulsores, el depósito de agua potable y una batería que proporcionaba electricidad. Los últimos vuelos llevarían baterías de combustible para generar electricidad a partir de oxígeno e hidrógeno. Antes de entrar en órbita, esta sección era eyectada, exponiendo la sección intermedia con los retropropulsores. Estos frenarían la nave y la sacaría de la órbita.
La sección era lanzada y el escudo antitérmico protegía la nave principal. La Géminis fue diseñada y desarrollada por el canadiense Jim Chamberlain, ingeniero aeronáutico. La nave espacial podía realizar cambios importantes de órbita y de altitud. Tenía un sistema de maniobras completado con una computadora de control. También estaba diseñada para acoplarse en órbita a una nave Agena. Tenía 2 escotillas, una para cada astronauta. También incorporaba 2 asientos eyectables y en caso de abortar el lanzamiento, los astronautas serían lanzados con paracaídas individuales. Otra innovación que fue probada y luego rechazada era el deslizador. Estaba diseñado para controlar el descenso, se desplegaba después de la reentrada y el piloto podía maniobrar la nave hasta aterrizar. Finalmente se utilizó un paracaídas normal y sería recuperada en el mar. Los soviéticos desarrollaron rápidamente su nueva generación de naves espaciales y la Géminis se preparó para ser el centro de atención. Había llegado el momento de que Norteamérica llevara un hombre al espacio. La NASA quería acabar con la tradición de que los astronautas pusieran nombre a sus naves espaciales, pero Gus Grissom insistió en bautizar a la próxima. La primera en la que había volado, la Liberty Bell, se había perdido en el océano y llamó a su Géminis Molly Brown. Era el título de un musical de Broadway, la incombustible Molly Brown. La NASA dudaba, pero ganó a la segunda opción, Titanic. La primera tripulación del Géminis 3 y el astronauta del segundo grupo, John Young, despegaron a bordo de la Molly Brown el 23 de marzo de 1965. 3, 2, 1, 0. Bolton liftoff. That's your clock has started. Se planeaba dar 3 órbitas y llevar a cabo una serie de experimentos de ingeniería, incluyendo maniobras de la nave, como cambio de órbitas e inclinación. En uno de los experimentos participó un bocadillo de carne de buey perteneciente a Young. Grissom comía alimentos preparados especialmente por la NASA, pero a Grissom no le gustó el menú, cogió el bocadillo y se lo comió. La nave espacial regresó a la Tierra a 90 kilómetros del punto de amerizaje, pero fue recuperada a las 2 horas por el portaaviones Intrepid. Al poco tiempo, el 24 de marzo, el último de los cohetes Ranger realizó un difícil aterrizaje en la superficie lunar. La NASA había estudiado todos los aspectos técnicos para lograr su propósito. Habían seleccionado varios posibles lugares para el aterrizaje de una misión Apolo. Tenían que ver si era posible un aterrizaje suave. La nueva serie de cohetes Surveyor intentaría posarse en la Luna bajo control. El 3 de junio de 1965, Edward White y Jim McDivitt despegaron a bordo de la Géminis 4. Su objetivo, alcanzar finalmente a los soviéticos y dar un osado paseo espacial. Una vez en órbita, Ed White abrió su escotilla y salió de la nave. Luego, ligado como con un cordón umbilical, maniobró alrededor del vehículo espacial. White probó una pequeña unidad de maniobras y rompió el récord de 11 minutos de Leonov. El Géminis completó 62 órbitas. Plasmado a todo color, señala el momento en el que Estados Unidos eclipsó por fin al programa tripulado de los soviéticos y con el resto del proyecto Géminis empezó a adelantarles. Gordo Cooper y Charles Pitt Conrad fueron los siguientes con la Géminis 5, que contaba con un nuevo accesorio, una célula de combustible diseñada para proporcionar electricidad mezclando oxígeno e hidrógeno, alargando el tiempo que permitían las baterías. Su misión debía durar 8 días y establecer un nuevo récord de 120 vueltas.
Tuvieron problemas con la célula de combustible que fue desactivada y reactivada, permitiendo la larga estancia en el espacio y proporcionando a los humanos la supervivencia durante el tiempo de llegar a la Luna y regresar. La aeronave Mariner 4 voló hacia Marte en julio de 1965. Proporcionó las primeras fotografías de la superficie marciana. Revelaron que la superficie estaba marcada por los impactos de meteoritos de igual modo que la Luna. Se tomaron 22 fotografías que se grabaron en una cinta magnética. La retransmisión de los datos tardó 9 días en llegar a la Tierra. Lanzada en noviembre de 1965, la Venera 3 de los soviéticos alcanzó Venus en febrero de 1966. Impactó en la superficie venusina y se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre que llegaba a otro planeta. Desgraciadamente, falló antes de descender y no envió datos. El próximo lanzamiento fue el de la Gemini 6, cuya misión era unirse con un blanco Agena en órbita para estudiar cómo podía conectarse la nave a una misión lunar. Pero el lanzamiento de la Agena falló. Se pospuso el lanzamiento de la Gemini 6 y la Gemini 7 despegó el 4 de diciembre. Establecería otro récord de duración, esta vez 2 semanas y 206 rotaciones. Se intentó un nuevo lanzamiento de la Gemini 6, pero el motor principal estalló, aunque sin causar daños en la rampa. 3 días después, se intentó nuevamente a los 11 días del lanzamiento de la Gemini 7 y esta vez consiguió ponerse en órbita. Con un elaborado vuelo de Walter Schirra y la computadora de a bordo, las dos naves espaciales realizaron un complejo encuentro y continuaron en órbita. A bordo de la Gemini 7 iban Frank Borman y Jim Lovell. En la Gemini 6 viajaban Wally Schirra y Tom Stafford. 4 astronautas en el espacio al mismo tiempo, un nuevo récord espacial. La Gemini 6 completó 16 órbitas y regresó a la Tierra. La Gemini 7 siguió en órbita 3 días más y los astronautas precavidos llevaron libros para leer. La Gemini 7 seguiría ostentando su récord de resistencia durante 5 años. Los soviéticos no estaban inactivos. El Lunik 9, también conocido como Luna 9, fue lanzado a principios de febrero. Después de entrar en órbita a bordo de un propulsor R-7, se encendieron los motores de una cuarta etapa y puso a la nave en una trayectoria lunar. Era el 12º intento de un aterrizaje suave en la Luna. El Luna 9 se posó suavemente en la Luna el 3 de febrero en el océano Procellarum, el mar de las tormentas. Otra primicia para los soviéticos, que también probaron que un objeto hecho por el hombre no se hundiría en el suelo lunar como se había sospechado. Elliot See volvió a volar junto a Neil Armstrong en la Gemini 5. La rotación de la tripulación de astronautas se hacía con la idea de que fueran la tripulación de la Gemini 8. See fue ascendido y se convirtió en el comandante de la Gemini 9 junto con Charles Bassett. See hacía un vuelo de entrenamiento en un T-38 con Bassett e intentó aterrizar en el aeródromo Lambert de St. Louis en malas condiciones. See descendió demasiado y chocó contra los hangares donde se construía su nave espacial y ambos murieron instantáneamente. El accidente fue una gran pérdida para la comunidad de los astronautas, pero la tripulación elegida volvió a sus entrenamientos. Esto alteró la lista de los astronautas y Buzz Aldrin ocupó el asiento al lado de Neil Armstrong. Con la idea de un difícil ensamblaje en el espacio, la Gemini 8 despegó el 16 de marzo. Comandada por el primer astronauta civil, Neil Armstrong, el lanzamiento salió como se planeaba. La nave Agena había despegado menos de 2 horas antes. El cohete Agena funcionó bien esta vez, situándose en una órbita circular a unos 300 kilómetros de altura y se orientó para una maniobra de ensamblaje.
La Géminis hizo varios encendidos para modificar su órbita y situarse a 330 kilómetros de la nave Agena. Cuando hicieron contacto por radar, se acercaron. A 104 kilómetros hicieron contacto visual y pusieron las computadoras en control automático. Se acercaron y comprobaron que la Agena no había sufrido daños. Luego, Armstrong tomó el control de la Géminis e hizo un difícil acoplamiento con el Agena. Después, Scott iba a hacer un EVA hasta el Agena, pero una serie de sucesos convirtieron el éxito en una emergencia. Las dos naves acopladas empezaron a girar. Armstrong hizo correcciones, pero volvió a girar. El control de tierra sospechaba que el culpable era el Agena y ordenó que se separaran. Los giros continuaron incontrolados. Armstrong informó a Houston de que tenían un grave problema. El combustible de las Géminis se estaba acabando. Tomaron la decisión de separarse, pero una vez desconectadas, la Géminis continuó girando fuera de control. Entonces no se sabía, pero en una de las maniobras el propulsor había continuado funcionando y consumía el combustible a una proporción alarmante. Los giros aumentaron a una revolución por segundo. Y cuando la tripulación estaba a punto de perder el conocimiento, Armstrong pasó a control manual y tomó una decisión desesperada. Apagó el sistema automático del propulsor y conectó el RCS, el sistema de control de reentrada para controlar los violentos giros. Las normas de la misión dictaban que si se usaba el RCS por cualquier motivo, se debía abortar el vuelo. La Géminis 8 hizo un aterrizaje de emergencia con los dos afortunados astronautas. Tres meses después, la nave espacial Surveyor hizo su primer intento de aterrizar en la Luna. El 2 de junio de 1966, y a menos de 15 kilómetros de su objetivo, el Surveyor se posó exactamente donde se había planeado, en la zona sudeste del Mar de las Tormentas. La nave envió imágenes por televisión y datos científicos de la reflexión de señales de radar de la superficie lunar. También demostró que los conceptos de ingeniería utilizados para el aterrizaje suave, en los que más tarde confiaría el módulo tripulado para la exploración lunar, eran correctos. 2 meses después, en agosto, el Lunar Orbiter despegó hacia la Luna. Tuvo varios problemas durante la ruta, pero fueron resueltos cuando llegó a la órbita lunar. Su misión era tomar fotos de alta resolución del suelo lunar para el aterrizaje del Surveyor y más tarde de las misiones Apolo. Fotografió casi 5 millones de kilómetros cuadrados de la superficie de la Luna. También fue dirigida para que tomara 2 fotografías de la Tierra y fue la primera vez que el hombre vio el planeta desde esa distancia. La nueva tripulación de la Géminis 9A, Thomas Stafford y Eugene Cernan, tuvo problemas desde el principio. El propulsor de su objetivo Agena no consiguió alcanzar la órbita y se preparó un segundo lanzamiento habiendo reparado solamente la ATDA o sección de ensamblaje de la Agena. Despegó de Cabo Kennedy el 1 de junio. La Géminis 9A iba a seguirle ese mismo día, pero durante el lanzamiento falló la comunicación con la computadora de a bordo y se abortó el lanzamiento. Tuvieron que esperar 2 días para otra oportunidad de lanzamiento y el 3 de junio llegó con éxito al espacio. Una vez en órbita y maniobrando hacia su objetivo, la Géminis 9A descubrió que el cono de lanzamiento de la unidad de acoplamiento no se había separado. Y observaban un cocodrilo airado, como lo llamaron, que se acercaba a ellos. Se abortó esa parte de la misión. Luego, Cernan inició el EVA y probó una nueva maniobra con la unidad albergada en la parte posterior del Géminis. Su paseo espacial estaba condenado desde el principio. El visor se empañó. La refrigeración del traje espacial se recalentó con el esfuerzo. El sistema de refrigeración colocado en el exterior era muy rígido y le resultaba muy difícil moverse con libertad. Cernan tuvo que abortar el ejercicio y regresó a su asiento. Incluso tuvo problemas para cerrar la escotilla. Los futuros trajes espaciales llevarían refrigerante líquido y se trazó un plan más realista para el EVA. La Géminis 9A dio 47 vueltas a la Tierra y regresó. En comparación, la Géminis 10 fue como una seda. Su propulsor Agena funcionó perfectamente y Michael Collins y John Young realizaron el ensamblaje después de comprobar el consumo de combustible en una órbita baja. Luego, encendieron el motor del cohete Agena y ascendieron a una órbita de 763 kilómetros, la más alta a la que un humano había viajado, y la alcanzaron volando hacia atrás, con los ojos vueltos, como dijeron, y no muy cómodos. Empezaron a trazar las órbitas y durmieron durante 8 horas. Su primer EVA fue sencillo. Abrieron la escotilla, se levantaron de sus asientos e hicieron fotografías.
En los experimentos del interior estudiaron los niveles de radiación a aquella altitud, el flujo de radiación y la energía del flujo detectado. Una vez separados del propulsor Agena, la Géminis 10 se alejó y fue en busca del objetivo Agena de la Géminis 8. Lo encontraron y se acercaron a 3 metros ayudados por el propulsor. En total, la Géminis 10 dio 43 órbitas a la Tierra y descendió a solo 5 kilómetros del punto fijado. Solo quedaban 2 vuelos Géminis, el programa llegó a su fin y se preparaba la nueva fase. Los trabajos en la nave espacial Apolo para 3 tripulantes y el Lunar Lander proseguían, y se realizaron las pruebas del nuevo propulsor Saturn IB y el poderoso Saturno V. Los ingenios para llevar un hombre a la Luna salían de las mesas de diseño y se hacían realidad en ambos campos. El director ingeniero soviético Korolev estaba a punto de desvelar su obra maestra, la nave Soyuz, y su cohete lunar, el enorme N-1.